¿Sabías que más de 970 millones de personas en el mundo viven con algún trastorno mental? La salud mental es un tema que nos toca a todos y es momento de hablar de ello. Por eso, en este video exploraremos los 10 trastornos mentales más comunes a nivel global, para comprenderlos mejor y fomentar una cultura de cuidado y comprensión. Acompáñame. Antes de comenzar, quiero aclarar que este ranking no es sobre cuál es el peor trastorno, sino cuáles son los más comunes y los más relevantes. Dada la variabilidad de las estadísticas y las diferentes formas de agrupar ciertos trastornos, organicé este top según su prevalencia y relevancia clínica a nivel mundial. Recuerda que cada uno afecta de forma distinta y que lo más importante es buscar ayuda cuando algo resuena en ti. Importante, este video no reemplaza un diagnóstico, pero sí puede ayudar a identificar y hablar de lo que muchas veces se calla o se desconoce. Decidí hacer este video para informar, pero también para que podamos generar conciencia y construir una cultura donde hablar de salud mental sea algo tan elemental como compartir memes. Así que vamos con el ranking. La clave para entender este grupo de trastornos es que la persona pierde el contacto con la realidad. Dentro de los trastornos psicóticos, el más conocido y estudiado es la esquizofrenia, que es un trastorno mental grave y que afecta a cerca de 24 millones de personas en el mundo. Dentro de sus principales síntomas están, número 1, delirios, que son ideas, pensamientos, creencias falsas, por ejemplo, el delirio de persecución, el delirio de grandeza o pensar que tienen poderes especiales. 2, alucinaciones. Va más por el lado de los sentidos, como escuchar voces, ver cosas, sentir cosas que no existen para los demás. 3, pensamiento desorganizado. Hablar de forma incoherente o saltar de un tema a otro sin tener alguna lógica. 4, comportamientos extraños, como moverse sin propósito, reacciones emocionales poco comunes o incluso retraimiento extremo. 5, falta de motivación, como el descuido personal, el aislamiento social y dificultades para realizar actividades cotidianas. Algunos datos importantes a saber son que la esquizofrenia suele aparecer entre los 15 y 30 años y afecta tanto a hombres como a mujeres. No todas las personas tienen los mismos síntomas ni la misma intensidad. Con tratamiento adecuado, como lo es la medicación, la psicoterapia y el apoyo psicosocial, muchas personas pueden llevar una vida funcional. El mayor obstáculo no es el trastorno en sí, sino el estigma, el abandono social y la falta de información. Son condiciones que afectan la forma en la que una persona piensa, se siente y se comporta en relación a la comida, su cuerpo y su peso. Aunque muchas veces parecen problemas de comer mucho o poco, en realidad son expresiones de un malestar emocional más profundo. Estos trastornos no se tratan de vanidad ni de fuerza de voluntad. Se relacionan con la autoestima, con el control, la ansiedad, el dolor emocional y en muchos casos con experiencias de presión social, bullying o situaciones familiares complicadas. Hablemos de 3 tipos de trastornos de la alimentación y sus síntomas. Número 1, anorexia nerviosa. Muestran un miedo intenso a subir de peso, incluso si la persona ya está muy delgada. Tienen una imagen corporal distorsionada, o sea, se ven gordas aunque estén en peso bajo. Se restringen los alimentos de forma extrema. Realizan ejercicio excesivo, usan laxantes o hacen ayunos muy prolongados. Tienen debilidades físicas como cansancio, piel seca, caída del cabello y en mujeres hay pérdida de la menstruación. 2. Bulimia nerviosa. Tienen episodios de atracones, o sea, comen en exceso en poco tiempo, con una sensación de pérdida de control. Después de estos atracones, tienen conductas para compensar lo ingerido, como vómito, uso de laxantes, ayunos prolongados o ejercicio excesivo. Experimentan vergüenza intensa o culpa después de comer. Por el tema del vómito también muestran inflamación en las mejillas, problemas dentales y dolor abdominal. Su peso generalmente está dentro del rango de lo normal, lo que puede hacer pasar desapercibida la situación. 3. Trastorno por atracón. Son episodios de comer en exceso, pero sin tener
las conductas compensatorias como en la bulimia nerviosa. Muestran una sensación de descontrol mientras comen. Comen rápido, incluso sin hambre, así hasta sentirse incómodamente llenos. Hay sentimientos de vergüenza, tristeza o asco después de comer. Algunos datos importantes a saber son que los trastornos de la conducta alimentaria pueden afectar a personas a cualquier edad, cualquier género o cualquier talla. Son más comunes en mujeres jóvenes, pero también en hombres y adolescentes. No es necesario verse enfermo o enferma para tener un trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, son trastornos graves que pueden poner en riesgo la vida si no se tratan a tiempo. Esta es una condición que afecta principalmente la forma en que una persona se concentra, controla sus impulsos y regula su energía. No es que sean flojos, distraídos o mal portados como a veces se cree o se piensa. Es que su cerebro funciona de una manera distinta. El TDAH no es algo que se cura con regaños o castigos. Es una condición neuropsicológica que suele comenzar desde la infancia, aunque también puede continuar en la adolescencia o la adultez. Sus síntomas comunes son: 1. La inatención, o sea, que se distraen fácilmente, incluso con cosas pequeñas. Les cuesta seguir instrucciones o terminar tareas. Olvidan cosas, pierden útiles, llaves, celulares. Parece que no escuchan, aunque les estés hablando de frente. Evitan o abandonan tareas que requieren concentración, como leer o hacer la tarea. 2. Hiperactividad. Se mueven mucho, incluso cuando deberán de estar quietos. Hablan mucho o interrumpen conversaciones sin querer. Les cuesta quedarse sentados, se levantan, se paran, se balancean. Siempre quieren estar haciendo algo, incluso en momentos de descanso. 3. Impulsividad. Responden sin pensar, interrumpen o terminan las frases de otros. Toman decisiones sin medir sus consecuencias, como gastar dinero o hablar sin filtro. Les cuesta esperar su turno, por ejemplo, en la fila o en la clase. Algunos datos importantes a saber son que el TDAH no es culpa de nadie, porque luego hay mamás que se culpan mucho, ¿eh? En todo caso, simplemente es una forma de procesar el mundo de una manera distinta. Incluso en algunos países este diagnóstico se toma de forma cautelosa. Es un trastorno algo debatido y lo que también se busca es evitar el uso de ciertos fármacos por sus efectos secundarios. Yo he visto en la práctica cómo algunos pacientes con TDAH que están mal diagnosticados o maltratados van evolucionando a otros trastornos, como el trastorno negativista desafiante, el trastorno disocial, el trastorno por consumo de sustancias, entre otros. Sin embargo, con el apoyo adecuado, estas personas pueden aprender a organizarse, concentrarse y tener éxito en la escuela, el trabajo, sus relaciones. Este es un trastorno que se manifiesta a través de, número 1, pensamientos obsesivos, como ideas, imágenes o impulsos que aparecen una y otra vez en la mente, sin que la persona los quiera. Algunos ejemplos son miedo excesivo a ensuciarse o contagiarse de alguna enfermedad, pensamientos de que puede pasar algo terrible si no se hace cierta acción, la necesidad de que las cosas estén exactamente bien o simétricas, dudas constantes como ¿cerré bien la puerta? ¿Apagué el gas? Y estas ideas generan una ansiedad intensa, incluso aunque la persona sepa que son irracionales. 2. Conductas compulsivas, que son acciones repetitivas para hacer que se calme esa ansiedad provocada por los pensamientos obsesivos. Por ejemplo, lavarse las manos muchas veces seguidas, revisar cerraduras, aparatos, puertas de forma repetitiva, repetir frases, rezos o contar en silencio para calmar el miedo. Acomodar objetos una y otra vez hasta que se sientan bien. Las compulsiones no se hacen por gusto, se hacen como para quitarse de encima esta sensación insoportable de ansiedad. 3. Otros síntomas comunes son: evitan situaciones que pueden activar sus obsesiones, tardan mucho tiempo en realizar tareas simples, repitiendo sus rituales. Se sienten avergonzados o fatigados emocionalmente. Les cuesta concentrarse en cosas porque la mente está ocupada en sus rituales. Algunos datos importantes a saber son: el TOC puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la adultez. Se puede confundir con manías o supersticiones, pero va mucho más allá de eso. Es tratable con psicoterapia especializada y con apoyo psiquiátrico. Esta es una condición psicológica que aparece después de que una persona vive o presencia una situación muy impactante, dolorosa o aterradora. Hablamos de cosas como, por ejemplo, es como si el cerebro y el cuerpo quedaran atrapados en ese evento y siguieran
reaccionando como si aún estuvieran en peligro, aunque ya haya pasado. Sus síntomas más comunes son, número 1, que reviven el trauma una y otra vez, a través de pesadillas frecuentes con la situación vivida, recuerdos que aparecen de golpe, reacciones físicas al recordar como la sudoración, temblores, taquicardia. 2. Evitan todo lo relacionado con el trauma. No quieren hablar del tema, evitan ciertos lugares o personas o situaciones que se lo recuerden. Se desconectan emocionalmente, así como si nada les importara. 3. Cambios en pensamientos y emociones. Se culpan a sí mismos por lo ocurrido, desconfían de los demás, se sienten desesperanzados o vacíos. 4. Estado de alerta constante. Saltan ante cualquier ruido o sorpresa, les cuesta dormir o concentrarse, están siempre a la defensiva. Y algunos datos importantes son que no todas las personas que viven un evento traumático desarrollan el trastorno de estrés postraumático, pero sí, muchas lo llegan a desarrollar si no reciben apoyo emocional. Puede afectar a adultos, adolescentes y también a niños. Pero se puede trabajar con terapia, paciencia, acompañamiento y mucho cuidado. Es una dificultad en la regulación del estado del ánimo. Quien lo vive experimenta cambios intensos en cómo se siente, piensa y actúa. No se trata de pasar de triste a feliz o de estar en paz o enojado, como dice tu novia, sino de transitar por episodios muy marcados de 1. Hipomanía, que es como un subidón de energía y de ánimo, donde las personas se sienten muy bien, muy productivas y no llegan a perder el control o la conexión con la realidad. 2. Manía, donde hay un subidón de energía y ánimo tan intenso que la persona pierde el control, toma decisiones muy arriesgadas y a veces no distingue lo real de lo imaginario. 3. Depresión, que al contrario de las anteriores es un gran bajón de energía que no se quita y que afecta las ganas de hacer las cosas y cómo las personas se ven a sí mismas. Estos cambios no son simples altibajos emocionales, son episodios que duran días, semanas, incluso meses y que afectan el funcionamiento diario. Existen distintos tipos de trastornos bipolares, como por ejemplo el trastorno bipolar tipo 1, el tipo 2 o la ciclotimia, pero siempre va a depender de la combinación, intensidad y duración de la manía, la hipomanía y la depresión para hacer un diagnóstico. Algunos datos importantes a saber son que este trastorno suele comenzar entre los 15 y los 25 años y afecta tanto a hombres como a mujeres. Puede ser difícil de diagnosticar porque a veces las personas acuden a atenderse solo cuando están deprimidas y no reconocen o reportan los episodios de manía o hipomanía. El trastorno bipolar no es un cambio de humor común. Es una alteración en los niveles de energía y funcionamiento que puede afectar las distintas áreas de la vida. Es un trastorno que involucra factores genéticos, neuroquímicos y ambientales. El tratamiento suele incluir medicación, psicoterapia y un buen manejo de los hábitos diarios como son el sueño, la alimentación y las rutinas. Aunque no tiene una cura definitiva, sí es tratable. Muchas personas con trastorno bipolar llevan una vida estable y plena con el apoyo adecuado. Imagina que alguien tuviera un solo libreto para todas las situaciones de la vida y en ese libreto no se le permite adaptarse, aprender de sus errores o cambiar de forma de ser, pensar o sentir. A eso nos referimos cuando hablamos de los trastornos de la personalidad. Son patrones duraderos y poco flexibles de comportamiento, pensamiento y emociones que se aparten significativamente de lo que se espera culturalmente de las personas. A diferencia de otros trastornos que aparecen en momentos específicos, los de la personalidad comienzan desde la adolescencia o la juventud y tienden a mantenerse estables a lo largo del tiempo. Estos patrones dificultan la forma en que la persona se relaciona consigo misma y con los demás. Suelen causar malestar personal o problemas en el trabajo, la familia o la vida social. Existen muchos tipos de trastornos de la personalidad, pero los más conocidos incluyen al trastorno límite de la personalidad, que se caracteriza por mostrar emociones intensas, inestables, miedo al abandono, relaciones caóticas, impulsividad y sensación de vacío. Trastorno narcisista, caracterizado por una inmensa necesidad de admiración, falta de empatía y creencias exageradas de su propia importancia. Trastorno antisocial, cuando la persona siente desprecio por las normas sociales, engaña, es impulsivo, no tiene remordimientos. Trastorno evitativo, que tienen una sensibilidad extrema al rechazo, baja autoestima, miedo a ser juzgados. Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Ojo, una cosa es el trastorno obsesivo compulsivo y otra es el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. La diferencia en este es que hay una gran necesidad de control, perfeccionismo y rigidez o dificultad para delegar. Algunos datos importantes a saber
saber son que los trastornos de la personalidad no hacen a alguien malo o tóxico. A menudo los que padecen viven estigmatizados. Hay que saber que son formas aprendidas y arraigadas de afrontar el mundo, muchas veces originadas en experiencias difíciles de la infancia o de la adolescencia. Muchas personas con estos trastornos no saben que los tienen, creen que así son o que los demás son los del problema. Con apoyo profesional, especialmente psicoterapia a largo plazo, algunas personas pueden desarrollar mayor conciencia de sí mismas, mejorar sus relaciones y vivir con más estabilidad emocional. Estos son los trastornos en los que una persona consume de manera problemática una o más sustancias legales o ilegales, al grado que esto afecta seriamente su salud física, emocional, sus relaciones y su vida diaria. No estamos hablando únicamente de adicciones, también estamos hablando de un consumo riesgoso, el uso compulsivo, la pérdida de control y la necesidad creciente de más dosis para sentir lo mismo. Entre las sustancias más comunes asociadas a este trastorno son los principales síntomas son que hay consumo en mayores cantidades o por más tiempo del planeado, deseos intensos de consumir, fracaso constante para bajarle o dejar de consumir, abandonar actividades importantes por estar consumiendo, continuar usando sustancias incluso sabiendo que le causan daño, mayor tolerancia, o sea, que necesita más cantidad para sentir el mismo efecto, y por supuesto, el síndrome de abstinencia, o sea, el malestar físico o psicológico al dejar de consumir. Algunos datos importantes a saber son que no se trata solo de querer dejarlo, se trata de una relación compleja entre el cuerpo, la mente y una sustancia que da alivio, pero que también genera daño. La adicción no es falta de fuerza de voluntad, es una alteración neurobiológica compleja. De hecho, cambia la forma en la que funciona el cerebro. Los trastornos por uso de sustancias muchas veces van acompañados de ansiedad, depresión o traumas no resueltos. Por eso no basta con desintoxicarse, sino que se requiere acompañamiento integral. Se estima que más de 280 millones de personas en el mundo tienen un trastorno por consumo de alcohol y el uso problemático de sustancias se ha disparado después de la pandemia. Cabe aclarar que existen programas efectivos de tratamiento, acompañamiento psicológico y comunidades terapéuticas que ayudan a recuperar la estabilidad y reconstruir la vida. Es un trastorno del estado de ánimo que va mucho más allá de una tristeza pasajera. Se trata de un estado persistente de tristeza, desesperanza y falta de interés o placer que afecta de forma significativa la vida diaria. No se necesita una gran razón para estar deprimido. A veces aparece sin causas claras. También puede ser una reacción a situaciones difíciles como una pérdida, por ejemplo, que fallece un ser querido o se termina una relación, estrés crónico por problemas económicos, laborales, académicos, problemas de salud física, alguna enfermedad crónica o incluso alguna discapacidad, o situaciones difíciles como el bullying o el aislamiento social. La clave es entender que la depresión es un trastorno complejo con múltiples posibles causas. Los principales síntomas son tristeza profunda o vacío emocional, pérdida de interés en actividades que antes disfrutabas, fatiga constante o falta de energía, incluso para tareas simples, cambios en el apetito o peso, ya sea que aumente o disminuya, problemas para dormir o se duerme en exceso, sentimientos de culpa, inutilidad o vergüenza, dificultad para concentrarse o tomar decisiones, y en casos graves, pensamientos de... Para que se diagnostique como trastorno depresivo mayor, estos síntomas deben durar al menos 2 semanas y representar una interferencia real con la vida cotidiana. O sea, el trabajo, la escuela, las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos datos importantes a saber son que es un trastorno de los más comunes a nivel mundial. Son más de 300 millones de personas que lo padecen. Esto según datos de la Organización Mundial de la Salud. Puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de su vida, no importa edad, género, estatus económico o nivel educativo. Muchas personas lo ocultan por vergüenza o por miedo a ser juzgadas. A veces quienes lo viven no se dan cuenta, no saben que están deprimidas. La buena noticia es que es tratable. Con psicoterapia, cambios de estilo de vida y en algunos casos medicación, la mayoría de las personas mejora significativamente con un tratamiento.
La ansiedad es una emoción natural, útil para sobrevivir. El problema aparece cuando esta emoción se vuelve excesiva, constante o inmanejable, al grado que interfiere con la vida diaria. Los trastornos de ansiedad son un grupo de condiciones donde el miedo, la preocupación o la tensión mental se vuelven tan intensos que afectan la salud, las relaciones, el trabajo, los estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Son los trastornos más frecuentes en el mundo, con más de 300 millones de personas afectadas. Algunos tipos son trastorno de ansiedad generalizada, donde hay una preocupación crónica por todo, incluso sin una razón específica. Trastorno de pánico, donde se viven ataques repentinos de miedo intenso con síntomas físicos como palpitaciones, falta de aire, mareo, sensación de que te vas a morir. Fobias específicas, donde se vive el miedo extremo a algo concreto como volar, los insectos, algún animal, la sangre, las alturas. Fobia social, miedo intenso a ser juzgado o evaluado negativamente. Los principales síntomas son nerviosismo o sensación de peligro inminente, aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, temblores o tensión muscular, dificultad para respirar o sensación de ahogo, problemas de sueño, preocupación excesiva y pensamientos repetitivos. Algunas personas evitan situaciones que les generan ansiedad, como salir de casa, hablar en público o hacer filas. Algunos datos importantes a saber son que la ansiedad no es debilidad ni falta de carácter. Es una reacción del sistema nervioso que puede volverse disfuncional. Muchas personas la experimentan físicamente, como si el cuerpo estuviera en emergencia todo el tiempo. Es tratable. Las terapias más efectivas incluyen psicoterapia, técnicas de respiración, meditación y en algunos casos medicamentos. Para finalizar, te comento que detrás de estos trastornos hay personas reales, con historias, con batallas, con esperanza. Hablar de salud mental no es una moda, es una necesidad. Así que si tú o alguien que conoces se siente identificado, recuerda, pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un acto de valentía. Así que gracias por llegar hasta aquí y si este contenido te sirvió, ayúdeme a que llegue a más personas. Comparte este video, comenta qué te pareció, qué te resonó más y suscríbete para seguir construyendo juntos una cultura de bienestar. Nos vemos en el próximo video.